En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, un grupo de amigos se reunía todos los años en la misma fecha, el primer domingo de enero. La tradición había comenzado casi por casualidad, pero con el paso del tiempo, se convirtió en un encuentro especial para compartir experiencias y reflexionar sobre las lecciones del año anterior. Eran 12 en total, y había algo singular que los unía. Cada uno de ellos había nacido en un mes distinto del año. Esta peculiar coincidencia, que al principio parecía irrelevante, poco a poco se transformó en una fuente de curiosidad para ellos. A medida que compartían sus historias, se dieron cuenta de que los desafíos que enfrentaban, sus triunfos y sus momentos más difíciles, muchas veces parecían estar marcados por el mes en que habían nacido. Ese año, mientras el grupo se reunía alrededor de una larga mesa en la casa de Laura, la más joven del grupo, todos sentían que había algo diferente en el aire. El año anterior había sido difícil para muchos de ellos, y aunque todos seguían confiando en Dios, la prosperidad que buscaban parecía más esquiva que nunca. ¿Alguna vez sienten que nuestro mes de nacimiento tiene algo que ver con lo que nos sucede?, preguntó Ana, la segunda más joven, mientras removía su taza de té. Su tono era más pensativo que enérgico, como si estuviera hablando en voz alta lo que había estado meditando en su corazón. Rafael, el mayor del grupo y nacido en enero, asintió lentamente. Es posible. Cada uno de nosotros ha pasado por cosas muy específicas, y a veces me pregunto si nuestros caminos están más conectados de lo que pensamos. Todos en la mesa permanecieron en silencio, reflexionando sobre las palabras de Rafael. Habían llegado a una etapa de sus vidas donde la búsqueda de la prosperidad no se limitaba a lo material, sino a algo más profundo: paz interior, claridad en sus decisiones y una relación más cercana con Dios. Laura, quien siempre había sido optimista, añadió: creo que este año va a ser diferente. Siento que, si seguimos confiando en el plan de Dios, cada uno de nosotros va a encontrar su camino hacia la prosperidad, aunque tal vez no de la manera que esperamos. Ese comentario resonó entre todos, y el grupo decidió que, durante el próximo año, se enfocarían en buscar esa prosperidad que anhelaban. Pero sabían que no sería fácil. Cada uno enfrentaba obstáculos distintos, influenciados por su personalidad, sus circunstancias y, tal vez, por el mes en que nacieron. Así, con el compromiso de acompañarse mutuamente en esa búsqueda, cerraron su reunión. Cada uno de ellos se dirigió a su hogar, con el corazón dispuesto a enfrentar lo que el nuevo año les deparaba. Sin embargo, lo que ninguno sabía era que, durante ese año, sus vidas cambiarían de maneras que jamás imaginaron. Los días pasaron, y el grupo de amigos comenzó a notar cómo el nuevo año traía consigo desafíos específicos para cada uno de ellos. Aunque no se reunían todos juntos con frecuencia, mantenían el contacto a través de mensajes, llamadas y pequeños encuentros, donde compartían cómo Dios estaba obrando en sus vidas. Enero. Rafael, nacido en enero, fue el primero en enfrentar un cambio importante. Desde hacía meses, había sentido la necesidad de empezar de nuevo, pero el temor a fracasar lo paralizaba. Era como si, después de una tormenta devastadora, estuviera mirando las ruinas de su vida sin saber cómo reconstruir. Una tarde, mientras leía la historia de Noé en Génesis, algo resonó en su corazón: la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Noé había recibido una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Rafael comprendió que su vida no estaba condenada al fracaso. Era el momento de confiar en que Dios lo guiaría en su propio nuevo comienzo. Inspirado por esa revelación, decidió iniciar un proyecto que había postergado durante años: abrir su propio negocio de carpintería. Al principio, el camino fue difícil, pero cada paso que daba le recordaba la promesa de Dios a Noé: después de la tormenta, siempre llega el renacimiento. Febrero. Mientras tanto, Ana, nacida en febrero, se enfrentaba a una tormenta personal. Las ansiedades y los miedos sobre el futuro la mantenían despierta por las noches. Era como si el caos de su mente no le permitiera encontrar paz, y cada día parecía una batalla contra una tormenta que no amainaba. Un domingo,
Durante un servicio en la iglesia, el pastor habló sobre el episodio en el que Jesús calma la tormenta en el mar, Marcos 4:39. Ana sintió que esas palabras eran para ella. Jesús había reprendido al viento y dicho al mar: «Silencio, cállate». Y de inmediato se hizo una gran calma. Ana se dio cuenta de que, aunque su vida parecía fuera de control, Jesús estaba en su barca y tenía el poder de calmar cualquier tormenta. Esa semana, Ana comenzó a practicar la oración diaria con una nueva perspectiva, pidiéndole a Dios que calmara las aguas turbulentas de su mente. Lentamente, la paz empezó a regresar a su vida, y aunque los problemas no desaparecieron de inmediato, ella ya no los enfrentaba sola. Marzo, Juan, nacido en marzo, siempre había sido trabajador, pero últimamente sentía que, sin importar cuánto se esforzara, sus logros eran como granos de arena en el viento, dispersos y sin valor duradero. Se identificaba con el pueblo de Israel, vagando en el desierto durante 40 años sin llegar a la tierra prometida. Una noche, mientras leía Éxodo, comprendió que el desierto era una etapa necesaria en la vida del pueblo de Dios. Era un tiempo de prueba, pero también de preparación. La tierra prometida no se alcanzaba sin antes pasar por el desierto. Con esta nueva perspectiva, Juan decidió no rendirse. Siguió trabajando, pero esta vez lo hizo con la certeza de que Dios estaba usando ese periodo de sequía para fortalecerlo y prepararlo para algo mayor. Poco a poco, comenzó a ver pequeñas señales de que su esfuerzo no era en vano. Abril, Sofía, nacida en abril, estaba en una profunda lucha personal. Había pasado por momentos de depresión y su fe se había debilitado. Se sentía como si estuviera en una tumba oscura, esperando por un milagro que la resucitara. Cuando llegó la Pascua, la historia de la resurrección de Cristo le tocó el alma de una manera que no esperaba. Se dio cuenta de que, así como Jesús había resucitado de entre los muertos, ella también podía experimentar una resurrección en su vida espiritual. Sofía decidió buscar ayuda y rodearse de personas que la apoyaran. Lentamente, comenzó a sentir que la oscuridad retrocedía. La primavera de abril no solo traía el renacimiento de la naturaleza, sino también una nueva esperanza para su corazón. A medida que el año avanzaba, otros del grupo comenzaron a enfrentarse a sus propios desafíos. Cada mes traía nuevas lecciones y pequeñas victorias, pero también momentos de duda y prueba. La búsqueda de la prosperidad no era fácil, y a menudo se preguntaban si sus esfuerzos darían frutos. Meo, Lucas, nacido en mayo, siempre había visto el mes de su nacimiento como un símbolo de fertilidad y crecimiento. Sin embargo, ese año se sentía estancado. Mientras otros amigos lograban avances en sus vidas, Lucas parecía quedarse atrás. Trabajaba duro, pero todo lo que emprendía parecía marchitarse antes de dar fruto. Una tarde, mientras caminaba por un parque lleno de árboles florecientes, recordó las palabras del Salmo 1:3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Fue entonces cuando comprendió que su vida también estaba destinada a dar frutos, pero en el tiempo de Dios, no en el suyo. Con esta nueva perspectiva, Lucas decidió tener paciencia. En lugar de frustrarse por los retrasos, empezó a confiar en que estaba siendo preparado para algo mayor. Con el paso de los meses, comenzó a ver pequeñas señales de crecimiento en su vida, nuevas oportunidades, relaciones más profundas y una paz renovada en su corazón. Junio, Paula, nacida en junio, siempre había sido la más reflexiva del grupo. Le encantaba pensar en las decisiones importantes antes de actuar, pero últimamente se encontraba atrapada en una maraña de dudas. Tenía miedo de tomar la decisión equivocada, y esa indecisión la paralizaba. Un día, mientras leía sobre el rey Salomón, recordó la historia de cuando él pidió sabiduría a Dios. 1 Reyes 3:9. No pidió riquezas ni poder, sino discernimiento para guiar a su pueblo. Paula se dio cuenta de que, al igual que Salomón, ella también podía pedir a Dios la sabiduría que tanto necesitaba. Esa noche, en su oración, le pidió a Dios claridad.
A lo largo de las semanas siguientes, comenzó a sentir una paz que no había experimentado antes. Las decisiones que antes parecían imposibles de tomar se volvieron más claras, y, con la ayuda de Dios, Paula empezó a confiar en que sus elecciones estaban siendo guiadas por algo más grande que ella misma. Julio. Daniel, nacido en julio, siempre había sido valiente, pero últimamente, sus miedos lo estaban consumiendo. Se preocupaba por el futuro, por el fracaso, por lo que otros pensaban de él. Aunque mantenía su fe, esos temores lo mantenían prisionero, como si estuviera rodeado de enemigos invisibles que lo acechaban. Una noche, mientras oraba en busca de consuelo, recordó el Salmo 18, 2. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, ¿en quién confiaré? Al meditar en esta escritura, Daniel comprendió que, aunque los miedos lo rodearan, Dios era su refugio y protección. Decidió entonces enfrentar sus temores con una nueva confianza. Aunque los desafíos no desaparecieron, Daniel empezó a caminar con la certeza de que no estaba solo, y que Dios era su escudo en cada batalla que enfrentaba. Agosto. Carolina, nacida en agosto, siempre había esperado con ansias la temporada de la cosecha. Para ella, agosto representaba la culminación de todo el trabajo duro, el momento en que los frutos finalmente se recogían. Sin embargo, ese año, la cosecha parecía tardar más de lo normal. Había trabajado incansablemente, pero los resultados no llegaban. Se sentía frustrada y agotada, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Un día, mientras leía Gálatas 6, 9, se encontró con estas palabras: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. En ese momento, Carolina comprendió que la cosecha vendría, pero necesitaba paciencia. Con esta nueva perspectiva, Carolina decidió no rendirse. Siguió trabajando con dedicación, pero con una actitud renovada, confiando en que la recompensa llegaría en el tiempo de Dios. Y poco a poco, comenzaron a aparecer los frutos de su esfuerzo, primero de manera sutil, pero luego de forma abundante. El año continuaba avanzando, y con él, los desafíos y aprendizajes que cada uno de los amigos enfrentaba. Septiembre trajo un aire de reflexión, mientras el grupo se preparaba para los meses finales del año, con la esperanza de que las promesas de Dios se manifestaran plenamente. Septiembre. Pedro, nacido en septiembre, siempre había sido una persona de fe firme. Creía en las promesas de Dios y había construido su vida en base a esa confianza. Sin embargo, ese año su paciencia comenzó a tambalear. Las promesas que esperaba ver cumplidas aún no llegaban, y la duda empezó a infiltrarse en su corazón. Una tarde, mientras repasaba la historia de Josué, recordó cómo, después de años de vagar por el desierto, el pueblo de Israel finalmente entró en la tierra prometida. Pedro se dio cuenta de que la espera no era un castigo, sino una preparación. Dios cumplía sus promesas, pero en su tiempo perfecto, con una nueva perspectiva. Pedro decidió aferrarse a esa promesa y seguir confiando, incluso en el desierto de incertidumbre. Sabía que Dios cumpliría lo que había prometido, y que debía perseverar, como Josué, hasta que llegara el momento de recibir la recompensa. Octubre. Mariana, nacida en octubre, estaba acostumbrada a los retos. Parecía que cada vez que lograba un pequeño avance, algo salía mal y la hacía retroceder. Se identificaba profundamente con la historia de Job, quien había sido probado de manera implacable, pero cuya fe nunca tambaleó. El cansancio emocional comenzaba a hacer mella en su espíritu, y Mariana se sentía al borde de la desesperación. Pero un día, mientras leía el final del libro de Job, se encontró con la restauración que Dios le concedió después de su sufrimiento. Comprendió que, al igual que Job, su sufrimiento no era el final de la historia, sino el preludio de algo mayor. Con renovada esperanza, Mariana decidió no rendirse. Continuó enfrentando sus pruebas con una fe inquebrantable, sabiendo que Dios, en su misericordia, le traería una restauración mucho mayor de lo que ella podía imaginar. Noviembre. Felipe, nacido en noviembre,
Siempre había sido introspectivo, buscando respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Sin embargo, en los últimos meses, su búsqueda espiritual lo había dejado más confundido que iluminado. Se sentía como Jonás en el vientre del gran pez, perdido en la oscuridad y sin saber hacia dónde lo llevaría su fe. Un día, mientras leía la historia de Jonás, comprendió que incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios no lo había abandonado. Al igual que Jonás, estaba pasando por una etapa de reflexión y transformación. Con esta nueva comprensión, Felipe dejó de luchar contra sus dudas y empezó a abrazar el misterio de la fe. Sabía que, aunque no siempre comprendiera los caminos de Dios, estaba siendo guiado por un propósito mayor, y que al final, como Jonás, sería liberado de la oscuridad hacia una nueva misión en su vida. Diciembre. Laura, nacida en diciembre, tenía el corazón lleno de esperanza cada vez que el año terminaba. Para ella, el mes de su nacimiento siempre había sido un símbolo de nuevos comienzos, al igual que el nacimiento de Cristo en Navidad. Sin embargo, ese año, la sensación de que nada había prosperado en su vida comenzaba a empañar su habitual optimismo. Con la llegada de diciembre, Laura empezó a reflexionar sobre el significado del nacimiento de Jesús. A pesar de la oscuridad que reinaba en el mundo en aquel tiempo, el nacimiento de Cristo trajo luz y esperanza. Laura comprendió que, al igual que el mundo esperó por el Salvador, ella también debía esperar con fe y gratitud por lo que Dios estaba preparando para su vida. Con esta nueva claridad, Laura decidió terminar el año con gratitud, aún sin haber visto todo lo que esperaba. Sabía que su nacimiento personal, su nueva etapa de prosperidad, estaba por llegar, aunque no fuera en el tiempo que ella había imaginado. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Y por supuesto, deja un me gusta si este vídeo te ayudó en algo. Esto marca la diferencia y ayuda a que el canal crezca. Muchas gracias por su apoyo. Con el paso de los meses, a pesar de los pequeños momentos de esperanza y avance, todos los amigos comenzaron a sentir que la prosperidad que anhelaban seguía fuera de su alcance. Los desafíos internos se intensificaban, y cada uno, a su manera, empezó a cuestionar si alguna vez lograrían experimentar plenamente las promesas de Dios. Rafael, que había dado un paso valiente al iniciar su negocio, se encontraba ahora enfrentando dificultades financieras. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Sentía que, aunque había actuado con fe, el fracaso estaba a la vuelta de la esquina. Ana, aunque había encontrado paz en medio de sus tormentas, se veía nuevamente atrapada en oleadas de ansiedad. A pesar de sus oraciones diarias, no podía evitar preguntarse por qué la calma no era permanente. Porque Dios permitía que las preocupaciones volvieran a infiltrarse en su mente. Juan, que había abrazado la idea de que el desierto era parte de su preparación, comenzaba a sentir que el desierto se extendía indefinidamente. Aunque seguía trabajando duro, su esfuerzo no parecía dar frutos. Miraba a su alrededor y veía a otros prosperar mientras él continuaba vagando en la misma dirección, sin ver la tierra prometida a la vista. Sofía, que había comenzado a salir de su oscuridad, temía que la depresión volviera a consumirla. Aunque había experimentado momentos de luz, sentía que la oscuridad seguía rondando, esperando el momento oportuno para envolverla de nuevo. Lucas, quien había encontrado consuelo en la paciencia, comenzó a desesperarse nuevamente. Su vida parecía no florecer, y la idea de ser como un árbol que daba fruto en su tiempo se convirtió en una promesa lejana, casi irreal. Paula, que había orado por sabiduría, ahora se enfrentaba a nuevas decisiones que la hacían dudar de nuevo. La claridad que había encontrado comenzaba a desvanecerse, y las dudas volvían a llenar su mente. Daniel, que había decidido enfrentar sus miedos, comenzó a sentirse vulnerable de nuevo. Aunque sabía que Dios era su refugio, la sensación de estar rodeado de enemigos invisibles regresaba con fuerza, debilitando su confianza. Carolina, que había aprendido a esperar por su cosecha, ahora sentía que la cosecha nunca llegaría. El agotamiento físico y emocional la invadía, y se preguntaba si todo su esfuerzo había sido en vano. Pedro,
que se había aferrado a las promesas de Dios, comenzó a perder la esperanza de que esas promesas se cumplirían en su vida. El desierto en el que se encontraba parecía no tener fin, y la fe que una vez había sido inquebrantable ahora vacilaba. Mariana, que había aceptado sus pruebas con la esperanza de una restauración futura, empezaba a dudar de que esa restauración llegara. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento y no veía una salida clara. Felipe, que había aceptado el misterio de la fe, ahora sentía que la oscuridad era más profunda de lo que podía soportar. La incertidumbre lo abrumaba, y su búsqueda de respuestas no parecía llevarlo a ninguna parte. Laura, que había decidido terminar el año con gratitud, se encontraba luchando con la sensación de que su vida no estaba progresando. Aunque intentaba mantener una actitud positiva, la falta de resultados tangibles minaba su espíritu. A medida que el grupo compartía estas luchas, se dieron cuenta de que, aunque Dios estaba obrando en sus vidas, las dudas seguían siendo parte del camino. Todos comenzaron a preguntarse si la prosperidad que buscaban estaba realmente a su alcance o si simplemente era una ilusión. El grupo de amigos, tras haber compartido sus luchas internas, se dio cuenta de algo fundamental. Aunque cada uno enfrentaba desafíos particulares, no estaban solos en su batalla por la fe y la prosperidad. Se apoyaban mutuamente y se alentaban a recordar que la duda no anulaba las promesas de Dios, sino que formaba parte del camino hacia la transformación. Fue entonces cuando ocurrieron pequeños pero significativos momentos de revelación para cada uno. Rafael recibió una llamada inesperada de un viejo amigo que había escuchado sobre su nuevo negocio de carpintería. Le ofreció un contrato importante que cambiaría el rumbo de su emprendimiento. Aunque al principio Rafael había dudado de su capacidad para aceptar el trabajo, recordó la nueva oportunidad que Dios le había dado. Como a Noé después del diluvio, ese contrato fue solo el inicio de una serie de bendiciones que comenzaron a fluir hacia su negocio. Ana, por su parte, había continuado luchando con la ansiedad, pero durante un retiro de oración, experimentó un momento de profunda calma. Mientras meditaba en la historia de Jesús calmando la tormenta, sintió que el viento de sus propios miedos comenzaba a disiparse. Fue una experiencia tangible, y aunque sabía que las preocupaciones volverían, esa paz la acompañaría de una manera más constante. Era un recordatorio de que, sin importar cuántas veces las tormentas vinieran, Jesús siempre estaba en su barca. Juan, al seguir trabajando a pesar de la sequía que sentía en su vida profesional, comenzó a notar pequeños indicios de avance. Una propuesta que había enviado meses atrás fue aceptada, y aunque no era el gran éxito que había esperado, fue suficiente para recordarle que la tierra prometida estaba más cerca de lo que pensaba. El desierto aún no terminaba, pero cada pequeño paso lo acercaba a su destino. Para Sofía, la oscuridad de la depresión no había desaparecido por completo, pero un día, mientras paseaba por el campo, sintió el cálido sol de abril en su rostro y recordó la promesa de la resurrección. Entendió que, así como la primavera trae vida después del invierno, su vida también estaba en un proceso de renovación constante. Decidió no luchar sola, y con el apoyo de sus seres queridos, comenzó a experimentar una sanidad gradual. Lucas se encontraba en un punto crítico, donde la impaciencia amenazaba con destruir su esperanza. Sin embargo, una tarde, mientras oraba, sintió una profunda convicción. Su vida, como un árbol junto a corrientes de agua, estaba creciendo de manera invisible. Los frutos estaban formándose, aunque aún no los viera. Esa revelación lo llenó de paz, y poco después, empezó a recibir oportunidades inesperadas que confirmaron que la prosperidad estaba en camino. Paula también experimentó un cambio. Las decisiones que antes la abrumaban ahora parecían más claras. Al reflexionar sobre la sabiduría que Salomón pidió a Dios, se dio cuenta de que ya tenía la guía que necesitaba. Solo debía confiar en ella. Esa confianza renovada la llevó a tomar decisiones importantes que antes evitaba, y con cada paso que daba, sentía la certeza de que estaba siguiendo el camino correcto. Para Daniel, el miedo volvió a asomar, pero ahora sabía cómo enfrentarlo. En medio de una situación difícil, recordó el Salmo 18:2 y clamó a Dios por protección.
Inmediatamente, sintió una fortaleza que no venía de él, sino del Señor que lo rodeaba como un escudo. Esa confianza lo ayudó a atravesar sus pruebas con valentía renovada, con la fe renovada y una nueva perspectiva sobre la prosperidad. Los amigos comenzaron a tomar decisiones que reflejaban su confianza en el plan de Dios para sus vidas. Los pequeños momentos de revelación que habían experimentado los impulsaron a actuar, sabiendo que la verdadera prosperidad se encontraba no solo en los resultados inmediatos, sino en el proceso de crecimiento y transformación. Carolina fue la primera en tomar una decisión audaz. Durante meses, había estado esperando la gran cosecha que sentía que no llegaba. Pero un día, al reflexionar sobre la paciencia que Dios pedía en Gálatas 6:9, decidió cambiar su enfoque. En lugar de esperar pasivamente, comenzó a involucrarse en nuevos proyectos, a pesar del cansancio que sentía. Poco a poco, las oportunidades empezaron a surgir, y Carolina entendió que su cosecha no solo estaba en los frutos visibles, sino en la perseverancia misma. Cada pequeño logro fue un testimonio de la promesa de Dios, y con el tiempo, las bendiciones llegaron en abundancia. Pedro, que había estado en su propio desierto espiritual, decidió que no podía seguir esperando pasivamente que las promesas de Dios se cumplieran. Inspirado por la fe de Josué, que guió al pueblo hacia la tierra prometida, Pedro tomó la decisión de actuar. Presentó una propuesta arriesgada en su trabajo, algo que había postergado por miedo a fracasar. Para su sorpresa, la propuesta fue aceptada, y con ella vino una serie de nuevas oportunidades. Pedro comprendió que la promesa de Dios no siempre implicaba esperar sin moverse, sino avanzar con fe hacia lo desconocido. Mariana, tras meses de lucha constante, decidió no permitir que las pruebas siguieran controlando su vida. Había aprendido de la historia de Job que la restauración llegaría, pero entendió que debía posicionarse para recibirla. Comenzó a trabajar en proyectos personales que había abandonado debido a la fatiga emocional, y cada pequeño paso la llevó a un mayor sentido de propósito y paz. Aunque los desafíos seguían presentes, la restauración que tanto anhelaba empezó a manifestarse, no solo en las circunstancias, sino en su propia transformación interna. Felipe, quien había estado sumido en un ciclo de dudas e incertidumbre, decidió abrazar el misterio de su fe en lugar de luchar contra él. Se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas para avanzar. Inspirado por la historia de Jonás, Felipe tomó una decisión que había estado postergando durante meses: inscribirse en un programa de estudios teológicos. Aunque no sabía exactamente hacia dónde lo llevaría ese camino, sintió una paz interior al saber que estaba alineando su vida con el propósito de Dios. De manera inesperada, esa decisión lo conectó con personas y oportunidades que nunca habría imaginado. Finalmente, Laura, quien había pasado meses luchando con la sensación de que su vida no progresaba, decidió hacer algo radical. Inspirada por el nacimiento de Cristo en diciembre, que trajo esperanza en medio de la oscuridad, Laura decidió ofrecerse como voluntaria en un proyecto comunitario, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por miedo a no ser lo suficientemente capaz. Para su sorpresa, el voluntariado no solo la llenó de un propósito renovado, sino que también le abrió puertas profesionales que nunca había anticipado. La gratitud con la que había decidido terminar el año le trajo recompensas inesperadas. Cada uno de los amigos, con fe renovada y acciones decisivas, comenzó a experimentar una prosperidad diferente de la que habían imaginado al principio del año. Las bendiciones de Dios empezaban a manifestarse en sus vidas, a menudo de maneras sutiles pero profundas, recordándoles que la prosperidad no siempre es visible de inmediato, pero siempre está presente cuando confían en su plan. Un año había pasado desde aquella primera reunión en casa de Laura, cuando los 12 amigos se comprometieron a apoyarse mutuamente en la búsqueda de la prosperidad. El tiempo había traído desafíos inesperados, momentos de duda y muchas lecciones. Pero ahora, al reunirse nuevamente, todos podían ver claramente cómo Dios había obrado en sus vidas. Rafael fue el primero en compartir su historia. Su negocio de carpintería había florecido más allá de lo que imaginaba. Recordaba el miedo inicial de fracasar, pero ahora veía que ese miedo solo había sido parte del proceso de aprendizaje y crecimiento.
Su prosperidad no se medía solo en términos financieros, sino en la satisfacción de ver cómo Dios había usado sus talentos para bendecir a otros. Ana habló sobre cómo, a pesar de que las tormentas de ansiedad seguían llegando de vez en cuando, había aprendido a navegar en medio de ellas con una paz renovada. La confianza de que Jesús siempre estaba en su barca le había permitido encontrar una calma que antes le parecía imposible. La prosperidad que había alcanzado era más interna, un estado de paz que nada ni nadie podía arrebatarle. Juan sonrió mientras compartía sus avances en el trabajo. Aunque aún estaba en el desierto de la espera, había aprendido que la tierra prometida no era solo un destino, sino un proceso. Cada pequeño logro era una señal de que estaba en el camino correcto, y la prosperidad que experimentaba venía del crecimiento constante y la fe inquebrantable en que Dios estaba guiando sus pasos. Sofía, con lágrimas en los ojos, habló de su resurrección personal. Aunque la oscuridad seguía siendo una amenaza latente, la luz había ganado terreno. Había aprendido a pedir ayuda y a rodearse de personas que la apoyaban. Ahora, vivía cada día con gratitud, sabiendo que su lucha había dado frutos en su sanidad emocional y espiritual. Lucas compartió cómo finalmente había comenzado a ver los frutos de su paciencia. Su vida había florecido de maneras inesperadas, y lo que una vez parecía un árbol estéril ahora daba frutos abundantes. Pero lo más importante era que había aprendido a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que la prosperidad llega en el momento adecuado, ni antes ni después. Paula, que siempre había luchado con la toma de decisiones, ahora hablaba con una seguridad renovada. La sabiduría que había pedido a Dios se había manifestado en las decisiones importantes que tomó durante el año. Había encontrado prosperidad al confiar en su propio discernimiento y en la guía de Dios, sabiendo que cada paso la llevaba en la dirección correcta. Daniel compartió cómo sus miedos, aunque aún presentes, ya no lo dominaban. Su confianza en Dios como su refugio y fortaleza lo había ayudado a enfrentar cada desafío con una valentía renovada. La prosperidad para él se encontraba en la paz de saber que, pase lo que pase, Dios estaba a su lado. Carolina, con una sonrisa tranquila, habló sobre su cosecha. Había esperado con paciencia, y finalmente los frutos habían llegado. Pero lo más importante fue que aprendió a valorar el proceso tanto como el resultado. La prosperidad no estaba solo en lo que cosechaba, sino en la lección de perseverancia que había aprendido. Pedro, Mariana, Felipe y Laura compartieron sus propias experiencias, cada uno testificando cómo Dios había guiado sus vidas de maneras inesperadas. Aunque la prosperidad se había manifestado de formas diferentes para cada uno, todos coincidieron en que era mucho más que lo que habían imaginado al principio. Era una prosperidad que abarcaba la paz, el propósito, las relaciones y, sobre todo, la fe en que Dios nunca los había abandonado. Al final de la reunión, los 12 amigos se miraron con gratitud. Sabían que el camino no había sido fácil, pero la prosperidad que ahora disfrutaban no era solo material, sino una bendición integral que había transformado sus vidas desde el interior.